Seguimos recorriendo municipios afectados por la Dana y en este verano de 2025 las calles de estos municipios, sus entornos, sus parajes naturales presentan un aspecto muy distinto al que tenían el verano pasado. Esto es bien visible, por ejemplo, en la comarca de la Hoya de Buñol y concretamente en municipios como en el que nos encontramos, en Alborache. El río que tengo a mis espaldas acabó destrozando instalaciones municipales, puentes, caminos agrarios y el negocio que hoy conoceremos un poco mejor. Es un negocio de eventos que quedó totalmente arrasado. Vamos a conocer la historia de Quim Ayter, de Jesús Blasco, y esta es su situación 8 meses después de la Dana. Valencia 2025. Renacer tras la Dana. Un podcast de Radio Valencia Cadena Ser. Estamos ya con Jesús y Quim. ¿Qué tal estáis? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. En pleno julio, arrancando el mes de julio, yo veo todo este entorno, Molino Galán, donde celebráis eventos y diría, aquí no ha pasado absolutamente nada. Es más, está todo nuevo. Qué equivocada estoy, ¿no? Pues sí, porque bueno, eso también lo dice mucha gente que viene aquí. Uy, pues aquí no os habéis sido afectados por la Dana. Pues nada más lejos de la realidad, porque fuimos afectados y bastante, ¿eh? Todo lo que es la planta baja de la masía, el antiguo salón de bodas y todas las zonas de cultivo, de chopos y tal, pues la verdad, bastante afectado. Porque sí. Precisamente, bueno, que nos esté viendo en imagen, pero para nuestros oyentes que no nos ven en imagen, justo aquí detrás, al ladito, tenéis el río. Es este río el que se salió aquel 29 de octubre. Sí, este molino está desde 1780, y esto no había pasado nunca. Sí que han habido crecidas, más o menos importantes, pues es una lámina de agua de 10 centímetros, que a lo mejor subía un poquito pegado a la casa, pero nada que ver con esto. Esto ha sido un tsunami. Tú estabas aquí ese día, y cuando dices tsunami es porque tuviste la ola, creo. A mí me recordó a la erupción del volcán de La Palma, porque venía un frente de cañas y troncos y barro, y en el río avanzaba rápido, pero por fuera del río avanzaba como si fuera una erupción volcánica. Igual, exactamente igual. El problema fueron los puentes en Buñol, que hicieron de presa con toda la maleza que arrancó la riada, y cuando aquello reventó, pues imagínate, estamos nosotros aquí a un par de kilómetros como mucho de los puentes, y entonces llegó toda la ola. Y precisamente te preguntaba, ¿tú estabas aquí? Sí, lo que pasa es que en el río bajaba fuerte, pero lo que entró aquí fue la erupción volcánica que decía, y entraba poco a poco, ¿eh? Entró agua primero y luego ya vino todo el barro y las cañas. Nosotros salimos por el camino tranquilamente no, porque estaba diluviando también, pero cuando subimos arriba al restaurante bajamos a los 20 minutos y el río ya estaba en su sitio, o sea que fue el golpe de la... Fue una crecida de 20 minutos. Exacto. Y esto quedó totalmente destrozado. Y se repitió seguramente por la noche un par de veces más, porque fueron varios puentes en Buñol los que colapsaron, sí. Entonces igual este fue el primero, pero luego calculamos que un par más. No estábamos aquí, pero por los efectos un par más, sí. Se llevó todo, coches, todo. En fin, se ha tenido que rehacer toda la planta baja. El edificio del molino, vamos, ni se enteró, porque es un edificio de piedra, tiene casi 4 metros de cimentación, no sufrió ningún tipo de daño estructural. Pero claro, mobiliario, instalación eléctrica, equipos de presión, de agua, de descalcificación, de cloración, aires acondicionados que estaban en la carpa a ras del suelo, pues todos los equipos, en 2 minutos, todo perdido. Esa es todo perdido, y además creo que, como curiosidad, ya no es los daños materiales del momento causados por la Dana y por todo lo que arrastraba el río, sino que vosotros teníais ya cerrado pues todo el calendario de eventos. Todo, exacto. Se tuvo que suspender, claro, todas las bodas que quedaban pendientes en noviembre, en diciembre, había alguna boda también, y grupos que vienen para Nochevieja, fin de año, cosas que había en enero, febrero, en marzo. Con mucho esfuerzo logramos abrir en marzo y para los eventos en abril. Entonces... ¿En total cuántos eventos se han tenido que suspender? Bueno, pues... ¿Tenéis más o menos contabilizado? Unas 6 bodas. 6 bodas más todos los grupos, es decir, todos los grupos que tenían reservado en diciembre, enero y febrero, y en marzo pudimos hacer alguna cosita, pero digamos que
Claro. Todo eso aparte. Todo eso aparte, que es lo que se conoce, ¿no?, como lucro cesante, cesa la actividad, sí. No podéis ofrecerlo. Y me contaba antes de empezar aquí, me resultaba curioso, claro, las bodas se planifican con mucho tiempo de antelación. ¿Qué pasaba aquí durante ese tiempo? ¿Había reservas de cara al año que viene o a los próximos meses, o la gente desconfiaba de que estuviese? Ese es el problema que teníamos, que no podíamos dejar que nos visitaran por ver el destrozo que teníamos. Entonces eso ha sido uno de los motivos que este año tenemos menos bodas. Porque al retrasar y empezar, nosotros normalmente en febrero ya podemos empezar a hacer bodas, incluso hemos hecho en enero. Pero el problema que hemos tenido es que como estamos rehaciéndolo todo, y aquí había momentos que había muchísima gente trabajando, pero no dábamos abasto de tantos daños que teníamos. Entonces pusimos una fecha, Jesús y yo, de tope, de decir vamos a empezar la última de abril para empezar a hacer bodas, porque si nos perdíamos ya muchas bodas, no podíamos perder más, porque aquí hemos gastado mucho dinero y necesitábamos hacer ingresos. Claro, habéis gastado mucho dinero, decía yo, casi prácticamente no se nota que haya pasado nada, porque está ahora en perfectas condiciones. Vosotros que lo conocéis, evidentemente notaréis las diferencias, pero veía que os habéis adaptado un poco por si vuelve a pasar algo similar, ¿no? Por ejemplo, ese salón que tenéis allá al final está ahora en alto. Sí, hemos buscado un poquito pues el nivel donde no, en el caso de haber una riada igual, no creara ningún daño en esa parte. En fin, la riada esta, pues según expertos y todo eso, ha sido fuera de lo común. Hablan de un retorno de 2000 años, nos ha tocado a nosotros esta vez. Espero que no vuelva a pasar. De todas maneras, aquí, después de toda la desgracia, pues agradecidos también porque no ha ocurrido ninguna desgracia personal. Y ya te digo, tampoco ha habido daños estructurales del edificio, ha sido pues más que todo daños de instalación y daños de mobiliario y esas cosas, pero sí, un poquito sí que nos hemos tenido que adaptar por si acaso volver a ocurrir algo parecido. Pero ya te digo que el molino este no está aquí desde ayer, está bastante tiempo y jamás nos habíamos tenido un problema de este tipo. Claro, llover ha llovido mucho y riadas han habido muchas, pero vamos, dentro de la normalidad. El cauce, cuando hicieron aquí el molino, es porque sabían ellos que aquí no llegaba el agua, aunque estuviera muy pegado al río. Es muy ancho el cauce ahí en la zona esta y en fin, el río es nuevo, el río es un río nuevo ahora, el río Buñol. Eso sí, han aparecido nuevos charcos, han aparecido nuevos paisajes aquí. Incluso aquí delante del molino pues habrá rebajado el río un par de metros seguro del nivel que había primitivo. Aquí tenéis un embarcadero, me contabas, y ahora si lo ves parece increíble. Sí, bueno, hemos hecho un pequeño embarcadero hasta que terminen las obras Traxa, que tiene que todavía hacer algún retoque en el río del impacto que ha habido por la instalación del colector, y hasta que no termine pues no podemos cerrar del todo, pero sí, la idea ya está autorizada por confederaciones, volver a tener el embarcadero en las mismas condiciones que estaba. Me llama la atención esa frase que has dicho, el río es un río nuevo. Sí, nuevo. Y me hablabas tú también antes, Kim, por ejemplo, que lo tenemos aquí muy cerquita, aunque sea de Buñol, de la Cueva del Turche, por ejemplo, ¿no? Sí, está muy cerquita. Aquí ¿Qué ha pasado qué ha pasado allí? No. Pues lo mismo, por ahí caía mucha agua porque viene del río Juanes, entonces la cantidad de agua, el río no podía con tanto caudal. Entonces ahí pues unas naves que hay en Turche hicieron de tapón, que es lo que os ha comentado Jesús, que al abrirse luego el tapón, pues vino todo hasta aquí. Porque la verdad que con el río pues estar a 1 kilómetro, no estar mucho más. Entonces es uno de los daños que se ha hecho aquí en el Molino Galán. Si no hubiera venido esa avalancha de escombros, cañas y todo, pues aquí no hubiera pasado nada. Claro. ¿Os pasa que no reconocéis el entorno donde habéis pasado tantísimos años? O sea, ahora que habláis de la Cueva del Turche, que esta zona que dices es un río nuevo, claro, todo está totalmente diferente. No sé si pensáis que lo volveréis a ver como estaba. Bueno, como antes estaba, no, pero igual de bonito sí, porque ya está recuperándose vegetación por todas las zonas. El río es mucho más ancho, van a aparecer pues nuevos rincones. Claro, los que había, muchos han desaparecido, pero han aparecido un río nuevo, pero también con su encanto, porque en la zona de arriba del Azud, donde confluyen los dos ríos, el Juanes y el río de Buñol, pues se ha formado un charco ahí inmenso, que es una pasada para el baño y para lo que ahora tienen que hacer es un poquito también controlar los accesos para que no se descontrole la cosa, porque la gente va a ir descubriendo cosas aquí y, ¿sabes? Y ya sabes lo que pasa, se va pasando por redes. Sí.
y al final se masifica. Claro. Es lo que está pasando en Turche. De hecho, os iba a preguntar esto, que Turche no es lo que era ni muchísimo menos, y hay gente que está intentando acceder e incluso haciendo caso omiso a las recomendaciones. Sí, se cuelan por todos los sitios. Como los que lo saben por dónde se pueden meter, pues que suelen venir bastantes, entonces pues ya se saben por dónde tienen los accesos para entrar. Pero está totalmente restringido. Claro. O sea, está destrozado, no puede entrar nadie. Este verano será totalmente diferente. Decíamos, comentábamos al inicio que bueno, que estos municipios y estas zonas, ¿no?, en verano reciben muchos visitantes, estas zonas naturales. Ahora tiene otro encanto, pero este verano será diferente. Bueno, este verano es un verano de adaptación, pero ya te digo que bueno, nosotros las reservas y todo eso, pues quizá como un año normal, ¿eh? Sí que es verdad pues que la gente te pregunta, pues esto tal, pues la ruta de los molinos, que estaba con los puentecitos y todo arreglado, pues no están los puentes evidentemente, pero sí que se puede acceder, con unas sandalias con unos de goma pues se puede acceder a todas partes. Entonces, pues ya te digo, este año va a ser un poco de adaptación porque recién han terminado también las obras del colector, ahora Traxa tiene que rehabilitar zonas de río que se han visto alteradas, y intentar dejarlo un poco como era originalmente, aunque eso no se va a conseguir. Pero en fin, en breve pues estará todo. De hecho, la naturaleza que quizá va más rápido que las máquinas, ¿eh? Sí. Sí. Porque zonas que parecía que había quedado un paisaje lunar, porque había arrancado completamente todo y había dejado la piedra desnuda y la tierra, pues están ya colonizándose de cañas, de árboles y saliendo con... Justamente también ha sido una primavera muy lluviosa y eso ha ayudado también. Y entonces ya se da una vuelta y ya no tiene nada que ver el paisaje con lo que pasaba en enero y en febrero. Ahora vas, cada 15 días, si subes para arriba ha cambiado, ¿sabes? Entonces, quiero decir que... Sí. La naturaleza ha ido más rápido que la reconstrucción del puente de Buñol, por ejemplo, que se han tirado unos cuantos meses ahí. Vaya, bueno, este sitio además sigue siendo espectacular y hablabais de las reservas desde finales de abril que ya está en funcionamiento. ¿Podríais decir que vais a tener una actividad más o menos como la de otros años en cuanto a eventos? Sí, yo creo que sí, quitado los meses que se tuvieron que anular, ahora está todo lleno. Estamos alquilando el año que viene y la gente sigue viniendo a las visitas y le sigue gustando. Quiero decir, aquí, de aquí donde estamos ahora, tú no aprecias nada que haya ocurrido aquí, nada. Es decir, más que todo en la orilla del río donde sí que ha cambiado, pero aquí en las zonas, aquí pues subiría 30 o 40 centímetros donde estamos ahora. Pasó el agua tranquilamente y no hizo ningún daño. Sí. El problema es la inundación en la casa. Claro. Ahí sí, que metió el barro, metió cañas, metió troncos y eso fue, bueno, el primer día, ¿para qué te voy a contar? El impacto total. Sí. Impacto total porque te da la impresión de que no vas a poder, de que no vas a tener ni fuerzas ni medios para volver al estado en que estaba y pues es una sensación muy, muy mala. Todo eso se pasa pues empezando a recuperarse y a trabajar. ¿En qué momento te cambió ese chip? Porque dices que el primer día pensabas que no ibas a salir. Bueno, el primer día, vamos, apenas te quieres morir, el primer día cuando ves esto cómo quedó. Pero conforme vas sacando, empiezas a sacar el barro dentro de la casa y llega un día después de varias semanas que por fin empiezas a ver el suelo, o sea, el piso de la casa, y eso es un punto que psicológicamente dices, coño, pues esto funciona, parece que puedo salir. Y empiezas un poquito a sacar el barro ya, y a fregar, y a sacar los últimos retoques, aparecen las paredes, ya has podido sacar los muebles, pero en fin, las primeras semanas parecía que no se te podía terminar, porque era barro y barro y barro y barro y barro, y un día y otro, y toda la gente aquí sacando y no había manera. ¿Qué sensación tuviste tú, Kim? ¿Similar? Sí, muy similar, porque Jesús me llamó para decirme que no viniera, que había llorado bastante y tal, pero claro, no pude resistir el no venir. Y la misma sensación cuando vine, pues decías, ¿qué hacemos? ¿Tiramos para adelante? ¿No tiramos para adelante? Entonces estuvimos hablando y tiramos para adelante, pero la sensación fue muy mala, que decir que es que no tienen ni fuerzas para empezar, porque claro, era mucho barro para sacar, y todo destrozado. Entonces, pues eso, no tienes ganas ni tienes ánimo, y luego viendo la televisión, todo lo que salía y tal, pues es que te vienes abajo. Pero bueno, poco a poco
Han pasado 8 meses y quién lo diría, porque Sí, en esta sí. zona vosotros sabéis lo que habéis sufrido, vosotros Sí, sabéis sí. lo que habéis trabajado para conseguir esta realidad de nuevo. Y aparte del trabajo, aparte del barro y aparte del destrozo, aparte de todo eso, todo el papeleo, el seguro, ponte ahí a hacer fotos a todos los objetos, ve haciendo la lista, habla con el perito, vuelve a hablar, luego han cambiado de perito. ¿Está solucionado ese otra- asunto? ¿Lo tienes No, solucionado? no está solucionado. Eso creo que es Esa, lo más duro. ya Creo que de las cosas un más empresario duras. hoy en la televisión que decía, la Dana nos ha matado, dice, y el consorcio nos va a rematar. Entonces nosotros, gracias a Dios, pues hemos podido abrir con un pequeño adelanto del consorcio a cuenta y con fondos propios, claro. Y hemos conseguido abrir, que era la meta. Una vez hemos abierto, pues ya va generando y ya vas poco a poco pues saliendo adelante, pero el consorcio todavía no ha liquidado. No a mí, a mucha gente. Estamos todos en ello y no sé, sientes un poquito de frustración de otra parte porque parece que sea esto, pues, yo qué sé. ¿Qué país que se pueda considerar país abandona a la gente que ha sufrido una desgracia y no le ayuda cuando toca ayudar? Porque claro, si llega el dinero dentro de 2 años, dentro de 3 años, ¿qué hacemos? En tu caso porque has podido, ¿no? Pues Porque sí, había pero músculo ¿cuánta gente financiero no para... va a abrir? ¿Cuánta gente no puede rehacer su casa? Les toca vivir de prestadillo en cualquier sitio porque no se le ha ayudado, sencillamente. Ya pueden dar todas las vueltas y politizar lo que quieran. No se ha ayudado como se tiene que ayudar. Ha habido cosas que han ido rápidas, con el tema de vehículos y todo eso, pues las ayudas llegaron rápido, pero ahora todo el tema del consorcio es un mare magnum y además no lleva pintas de que se vaya a solucionar pronto. Ahora llega agosto, mes inhábil a todos los efectos, salvo al pago de facturas que van llegando. Y entonces esa es la segunda parte de todo esto. En fin. Bueno, pues queda hecha esa denuncia de más, que yo creo que no está de más siempre alzar la voz, siempre que se pueda. Y bueno, esa frase tan impactante además, ¿no? La Dana nos ha matado y el consorcio nos ha rematado. Yo creo que ilustra muy bien la situación en la que estáis muchísimas personas. Os agradecemos, Jesús y Kim, que nos hayáis abierto las puertas de este sitio tan precioso, que está precioso ahora, pero bueno, que ha pasado por todo eso. Muchísimas gracias. Venga, gracias a vosotros. Venga, vosotros. Bueno, nosotros continuaremos como cada semana, como en cada capítulo de este podcast, visitando municipios afectados por la Dana. La semana que viene nos quedaremos en una pedanía de la ciudad de Valencia, nos quedaremos concretamente en La Torre. Valencia 2025. Renacer tras la Dana. Un podcast de Radio Valencia Cadena SER. Con el patrocinio de Caixa Popular, Balearia y Solidana.es.